Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Agustina y juntos vamos a estudiar la lección número 3 del material de oración del Instituto Superarte. Esta lección se titula Estableciendo y manteniendo prioridades. Antes de meternos de lleno en la clase, me gustaría explicarte cómo nos vamos a organizar. En este primer video voy a estar definiendo algunos conceptos que me parecen relevantes. Y en una segunda instancia, es decir, en un siguiente video, vamos a estar viendo la aplicación práctica de estos conceptos. Esta clase gira en torno al versículo 10 del capítulo 6 de Mateo. Recordemos que la materia de oración está estructurada en función al modelo de oración que nos dejó Jesús. Es por eso que hoy nos toca, dentro de ese modelo de oración, el versículo 10 del capítulo 6 de Mateo. Leámoslo juntos. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En esta clase vamos a estar hablando por qué es prioridad el reino, por qué es prioridad hacer la voluntad de Dios. Esto tiene una respuesta muy fácil de encontrar. Jesús nos enseña que el reino debe ser nuestra prioridad. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 31, habla de que primeramente tenemos que buscar el reino y luego todo lo demás será añadido. Pero no solo lo hemos escrito en un versículo específicamente que diga tan directo, primeramente buscad el reino de Dios, sino que también lo vemos a lo largo del ministerio de Jesús. Él, cuando inicia su ministerio, nos dice: arrepiéntanse y crean porque el reino ya está entre ustedes. Vemos cómo Jesús se movía manifestando el reino de Dios en el lugar donde él estaba. Vemos que el mensaje del reino, las buenas noticias del reino, eran la prioridad número 1 de Jesús. Donde él iba, él llevaba la enseñanza del reino de una manera simple. Él no usaba palabras complejas ni cosas extrañas ni místicas para explicar los principios del reino. Él los explicaba a través de parábolas para que todos lo pudieran entender. Era tal la importancia del mensaje que él quería que nadie se quede afuera. Él quería que todos lo pudieran entender. Por eso él lo compara con una semilla de mostaza. Él habla de la levadura. Él habla de que el que fuese como niño podía entrar. Él lo hacía de una manera simple, para que todos pudieran recibir el mensaje. Hay un autor que define el mensaje del reino y el reino que Jesús enseñaba, y lo dice de esta forma: el reino que Jesús proclama es el poder de Dios en acción entre los hombres por medio de su persona y su ministerio. No hablamos de un reino quieto, hablamos de un reino de poder, un reino que transforma. Hay otro autor, un libro que habla sobre el reino, se llama La grandeza interior, el autor es Myles Munroe. La cita anterior está escrita por un teólogo, la que cité anteriormente, y este autor dice: la influencia del gobierno de un rey sobre su territorio, que lo impacta con su voluntad personal, su propósito y su objetivo, y produce una cultura, valores, una moral y un estilo de vida que reflejan el deseo y la naturaleza del rey para sus ciudadanos. El reino trasciende la cultura. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, llega a una vida, a un hogar, a una nación, en el lugar donde esté, si el reino de Dios se establece, la cultura es transformada. No tenemos, la mayor prueba que podemos ver acerca de esto es el impacto del ministerio de Jesús sobre la humanidad. Hoy en día seguimos viendo los frutos de esa transformación del reino de Dios. Ahora, también nos habla el texto acerca de la voluntad. La voluntad del Padre era la prioridad de Jesús.
Él nos dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada, hablaba de sí mismo Jesús, por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Entonces, nosotros vemos que Jesús hacía lo que el Padre hacía. Él no buscaba hacer otra cosa, a él no le interesaba hacer algo distinto a lo que Dios quería. Él buscaba la voluntad del Padre. Y él habla de sí mismo queriendo hacer la voluntad del Padre. Entonces, el mayor reflejo de esto lo vemos en Getsemaní. Sabemos que en Marcos capítulo 14 tenemos la historia de Jesús, ¿sí? Esa experiencia que él tuvo en Getsemaní, previo a ser crucificado, donde había un conflicto de intereses, ¿sí? Había una lucha interior. Jesús como hombre no quería ser asesinado de esa forma, obviamente. Ser crucificado era algo terrible. Y él le decía a Dios: si es necesario, pasa de mí, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Si es posible que esto no pase, mejor. Ahora, yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Pero me gustaría que, no parafrasearlo, ya lo hice, pero que lo leamos juntos en Marcos 14, versículo 36. Allí dice: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. La versión que yo estoy leyendo de la Biblia es la Nueva Versión Internacional. Aclaro porque quizá ustedes están leyendo otra versión y tienen otro término. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. De vuelta. Nada hago por mí mismo, hago lo que veo hacer al Padre. Jesús repite: no sea lo que yo quiera, mas lo que vos querés, Dios. ¿Estamos dispuestos realmente, cuando decimos hágase tu voluntad, a aceptar la voluntad del Padre? Decir venga tu reino y hágase tu voluntad no son dos palabras huecas, vacías, ¿sí? Sin contenido alguno. Realmente son palabras transformadoras. Si aceptamos eso, estamos dejando que Dios tome el primer lugar en nuestras vidas. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, él estaba bajo una presión absoluta. De hecho, el término Getsemaní significa prensa de aceite. La prensa, cuando se hace el aceite de oliva, el fruto del olivo pasa por una presión tal que sale el aceite. No es que aplasto la aceituna y se hace aceite, no, sino que tiene que pasar por una prensa que aplaste todo el fruto, el carozo inclusive, y ahí sale el aceite. Getsemaní simboliza esa presión que Jesús vivió antes de ser crucificado, esa presión en la que él se dio absolutamente todo a Dios, para que la voluntad del Padre sea hecha. Y qué bueno que Jesús decidió por la voluntad del Padre, porque gracias a eso hemos sido redimidos. Entonces, tenemos el mejor modelo, el modelo de Jesús. Él nos enseña a hacer la voluntad de Dios y Él nos enseña a darle prioridad al reino. Entonces, en el material dice: rinde tu voluntad al Señor. Debemos querer su voluntad, y da como ejemplo el caso de Getsemaní. Debemos querer su perfecto plan. Hay un plan de Dios para tu vida, ese que ya está escrito en los cielos, ese que tendrá el más grande efecto en adelantar su reino y ese que nos beneficiará espiritualmente. Debemos permitir que Dios decida qué es lo mejor para nosotros. Por eso te animo que vos puedas entregarle tu corazón al Señor para que Él ocupe el primer lugar.
Ahora en la segunda parte de este video vamos a ver cómo podemos aplicar de manera práctica los conceptos de reino y voluntad en nuestras vidas.